Voces del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Les saluda José Luis Roque a través de esta importante frecuencia Radio Unicach FM 102.5, perteneciente a una de las dos importantes universidades del estado de Chiapas. La verdad que nos da mucho gusto y es un honor para nosotros pertenecer a este equipo de trabajo de la Radio Unicach FM 102.5. Recuerda usted que es un programa, es un trabajo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, también en coordinación con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Y bueno, pues está usted escuchando Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Hoy vamos a platicarle a usted de un tema que es álgido, un tema muy importante en el ámbito internacional, en el ámbito nacional y por supuesto del estado de Chiapas. Justamente el día de ayer por la mañana el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, estuvo en una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para platicar, para acordar junto con otras autoridades respecto al tema al que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar en esta tarde? Bueno, pues vamos a platicar de comunidades de acogida de migrantes en el Soconusco desde la interculturalidad. Y para esto nos acompaña como invitado en esta tarde el doctor Hugo Saúl Rojas Pérez. Bienvenido, doctor. Hola, Roque, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, pues fíjate usted que en este aspecto voy a platicarle un poco de nuestro invitado para que se usted cuenta un poquito más o menos de quién se trata. Sobre todo, el doctor Hugo Saúl Rojas Pérez es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha desarrollado diversas investigaciones en diversos tipos, en diversas corrientes, en diversas líneas, pero en este caso se aboca exclusivamente a comunidades fronterizas de Chiapas y Guatemala. Ha escrito diversos artículos para revistas internacionales, nacionales y locales, y pueden usted localizar sus artículos a través del buscador de Google Academy. Ahí puede usted encontrar sus artículos de nuestro invitado el día de hoy, el doctor Hugo Saúl Rojas Pérez. Y el tema de migración, principalmente de todos nuestros hermanos que provienen de esta parte de Centroamérica, justamente llegan no solamente a Chiapas a buscar pues nuevos horizontes de vida, nuevos horizontes de trabajo, también están en Chiapas a veces de manera momentánea porque van buscando otros horizontes más allá de la frontera de México, más allá posiblemente de la frontera de Norteamérica, pero vamos a enfocarnos exclusivamente a Chiapas. Doctor, ¿cuál es su opinión con respecto a los migrantes? ¿Qué tipo de, si se pudiera considerar como tipo de migrantes, cómo se pudiera mencionar? Ya, hola Roque, bueno, primero quiero darte las gracias por invitarme. Fíjate que es un tema que teóricamente se va modificando y me gustaría empezar por lo siguiente. El tema de migración es muy amplio. Y así en términos como muy generales podemos hablar de tres flujos migratorios. El primero de ellos, digamos, son migrantes de paso. Sí, en el caso de Chiapas pues hay infinidad de migrantes de paso y actualmente no necesariamente es gente que proviene de Centroamérica, sino han tenido más visibilidad gente que viene de Haití, de África y de algunos países de Sudamérica, ¿no? Hay mucho venezolano, sobre todo, ¿sí? Entonces hay gente que pasa por el territorio chiapaneco y ese es un tipo de movilidad migratoria que tiene su propia teoría, ¿sí? El migrante de paso. Luego, por otro lado, tenemos también migrantes que se estacionan de manera permanente por alguna cuestión específica. Entre ellas, la principal es la complicación que tienen los trámites migratorios. Y por esa cuestión, muchos de ellos deciden quedarse en Chiapas, no necesariamente por su voluntad. Eso lo vamos a platicar más adelante, sí, ¿no? Es donde el territorio se convierte en una especie de cárcel. Pero bueno, vamos a hablar más de eso. Y el tercer elemento que me gustaría tocar es de que también el estado de Chiapas es un estado expulsor de migrantes, ¿sí? Entonces tenemos tres cosas que se mezclan en ese contexto, digamos, de la migración chiapaneca, ¿no? Migrantes de paso, migrantes que por alguna circunstancia ya no son migrantes, sino son ciudadanos de otros países que reciben acogida aquí, ya sea por un año o varios años. Y aparte tenemos como fenómeno migratorio los chiapanecos que salen a trabajar
hacia otros lugares de la República Mexicana, principalmente el norte, y hacia Estados Unidos y Canadá. Sí, por supuesto, eso es indudable. Y la verdad que es un tema bastante amplio y álgido por todo lo que conlleva en términos económicos, en términos políticos, en términos administrativos, incluso en términos de derechos humanos. Como usted menciona, en esto vamos a platicarlo en breve. En tanto, platíquenos usted un poco sobre las comunidades de acogida de migrantes en el Soconusco, en donde tengo entendido que usted realiza su investigación. Sí, bueno, me gustaría comentar que tengo un trabajo de investigación que inicié en el 2021 y que habla un poco sobre migrantes, grupos familiares hondureños y salvadoreños que por la violencia de la Mara Salvatrucha principalmente han recibido asilo en México. Sí, pero ese recibimiento de asilo no ha sido fácil, ¿no? Se dio originalmente, ellos se querían mover a Estados Unidos, pero por las circunstancias de los trámites decidieron quedarse en México. Entonces, de lo que yo te quiero platicar un poco es de la experiencia específica de esos grupos. ¿Por qué? Porque como tú sabes, Roque, tengo formación antropológica y como antropólogos nos cuesta mucho trabajo generalizar. Sí, por Entonces, supuesto. yo te comentaría específicamente, digamos, sobre esas 7 familias de origen salvadoreño y hondureño que se han establecido en Ciudad Hidalgo, en el municipio de Suchiate, en Chiapas, ¿no? Que hace frontera precisamente con el municipio de Ayutla, en Guatemala, ¿sí? A orillas del río Suchiate. Ahí es donde se han establecido ellos. Y aquí, digamos, la parte importante que me gustaría destacar, y ahí viene como el punto fino, el concepto migración y la gestión de migración en términos académicos ya no es muy utilizada. ¿Por qué? Porque esa terminología y ese concepto implica ver el movimiento de las personas solamente desde la óptica del Estado, ¿sí? Sí. Y más bien dicho, cuando yo me refiero, digamos, a esta movilidad y esta estancia que han tenido estas familias centroamericanas, más bien dicho me refiero al tema de las movilidades. Entonces, allá hay un cambio de lenguaje que se ha dado en los últimos años y sobre todo con la idea de sacar esta cuestión de la migración desde la perspectiva estatal, porque desde la perspectiva estatal lo que hay es una visión de vigilancia del migrante, ¿no? O sea, de control migratorio, ¿sí? Bajo las normas de los estados-nación. Y la manera en cómo yo he enfocado mi investigación tiene que ver, más bien dicho, de cómo ellos se han establecido en México, pero rascándose con sus propias uñas. O sea, y más bien dicho, viendo como uno de los elementos no positivos para su establecimiento el trámite migratorio que ellos tienen que hacer para sacar su condición de asilo. ¿Por qué? Porque esas 6 familias migrantes de las que estamos hablando vienen por un contexto de violencia de la Mara Salvatrucha. Todos ellos ya se dedicaban a cocinar y tenían negocios establecidos en sus países, pero por el cobro de piso y por amenazas directamente de muerte o muerte de algún familiar llegaron al Soconusco, Chiapas. Pero aquí el problema es que para que tú puedas comprobar que realmente sucedió así y que no es una anécdota, a ti te piden, digamos, las autoridades migratorias para que te den la condición de asilado una serie de documentos que muchas veces es imposible de conocer. Entonces, lo que te quiero comentar es que la situación migratoria de estas personas es que algunos de ellos sí recibieron, digamos, la documentación necesaria de asilo para estar legalmente y otros no, se fueron por la libre, ¿sí? Y se han establecido aquí precisamente porque sus hijos han nacido en estas tierras. Entonces son mexicanos. Por supuesto. Es bastante problemático para las personas que vienen, nuestros hermanos que vienen de diferentes países del mundo. Esta condición de la migración, es decir, del trámite ante el Instituto Nacional de Migración, correcto. Pareciera que la consigna es que los detengan aquí el más tiempo posible, y es más, si se le puede negar, con mucho mayor razón, que se queden. Y pareciera que fue una consigna internacional, ¿no? De que, como usted dice, Chiapas no solamente se considere como el observador de todas estas personas, sino también el contenedor. Sí. Y de alguna manera como que se convierten en una cárcel para estas personas. Y sí, que se ven obligadas, como usted menciona, justamente a buscar alternativas de poder sobrevivir. Y ese es el problema.
Sí, exactamente, pero también lo que quiero hacer notar es que, digamos, el trámite inicialmente lo inician ante la Comar, que es la Agencia Mexicana ante los Refugiados, y no necesariamente, porque esta es una cuestión global, sí, claro, y estructural, no necesariamente, digamos, la culpa, digamos, de esta burocracia o tramitología tiene que ver con las autoridades mexicanas. Más bien dicho, nosotros sabemos que al inicio de este sexenio fue muy clara la voz de mando de Donald Trump, ¿no? Y uno de los lineamientos que acató nuestro querido señor presidente es precisamente tapar el paso de los migrantes. Entonces yo lo que quiero decir es que la política migratoria no solamente tiene que ver con nuestras autoridades locales, ni a nivel local ni nacional, sino es una cuestión global. Sí, una cuestión internacional. Y los mismos países hegemónicos como Estados Unidos son los que hacen precisamente que se vuelvan ese tipo de políticas de control migratorio, ¿sí? Y por eso es que el Soconusco se ha vuelto una cárcel. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera, en términos estructurales, por acuerdos políticos y otras cosas, ese territorio se ha mantenido como contenedor de migrantes. Por eso la intención de las líneas internacionales, por ejemplo, de poder solventar económicamente a esta parte de la geografía de Chiapas, del Soconusco, tirándole suficientes recursos, inversiones, para que de alguna manera ahí se contengan a todas esas personas. Sin embargo, no siempre se hace así. Eso nos lleva a preguntar, doctor, ¿cómo interviene este aspecto desde la interculturalidad? Bueno, qué interesante. Fíjate que, como te comenté, yo trabajo con familias de origen hondureño y salvadoreño, que ellos ya traían un oficio, ya sabían cocinar alimentos, o sea, ellos traen su gastronomía y pues con ellos traen su cultura. Claro. Y normalmente las relaciones culturales entre pueblos que son distintos se hace por la dominación de una sobre la otra. O sea, cuando llegan los migrantes, casi en todos los países, sucede que el migrante se tiene que adaptar a las normas del lugar. Sí, esa es como una regla como muy general aquí y en China, ¿no? Claro, eso me quiero pensar. Pero hay una cosa bien interesante que sucede de lo que yo te quiero platicar, porque normalmente hemos escuchado en los medios de comunicación, no, ahorita no tengo a la mano ninguno, pero sí, digamos, como la voz populi, es de que nuestra frontera sur siempre se pone como un lugar xenofóbico, donde la gente recibe mal al migrante, lo trata mal y todo eso. Y yo quiero comentar una experiencia distinta. ¿Por qué? Porque a través de mi trabajo de corte etnográfico, yo lo que he encontrado es que, por ejemplo, esas familias migrantes recibieron una acogida muy buena en ese lugar. ¿Por qué recibieron una acogida? Pues por sus condiciones, digamos, que ellos traían, su composición de capitales, se podría decir. Sí, pues inversionistas. Son personas, digamos, que aunque vinieran sin dinero, saben hacer algo, un oficio, e inmediatamente, digamos, fueron personas que se involucraron dentro de la comunidad, además vendiendo comida. De tal manera que, por ejemplo, ellos ahorita forman parte de esa comunidad, pero con la característica de que están orgullosos de ser hondureños y salvadoreños. Sí, por supuesto. Y que están orgullosos de que no los estigmaticen, por lo que todos conocemos de cómo se trata en términos culturales a la migración centroamericana. Entonces, cuando yo hablo de interculturalidad, me refiero a esos procesos de interrelación entre sociedades distintas, pero donde se logra comprender al otro tal y como es, sin que tú le impongas nada, ¿sí? Y creo que en ese contexto lo que yo trabajé es lo que yo vi. O sea, que esas familias efectivamente se han integrado desde su ser. O sea, jamás han perdido, digamos, de su origen, ni lo han negado. Y eso lo han hecho posiblemente, y ese es otro tema para otra invitación que me hagas, que es el tema de la comida. Claro, y ¿no? Esto me lleva a pensar en términos de la interculturalidad. Hay que recordar que siglos antes en México se abrieron las fronteras para que llegaran personas de otros países y ocuparan espacios en nuestro país, ¿no? Y hablar del Soconusco, hablar de la costa, necesariamente uno tiene que contabilizar, si se puede llamar así, o contar, no en términos numéricos, sino en un elemento de, mira, ahí existen otro tipo de población. Es decir, los chinos, por ejemplo, tienen una comunidad en esa parte de Huistla. Sí. Pero ellos no han perdido su identidad ni su cultura y continuamente... Cada cierto periodo del año o periodos del año realizan pues sus festividades, sacan su dragón, realizan sus bailes, ¿no? Quiero pensar que la misma, es decir,
La misma condición ocurre con todos nuestros hermanos que viven en esta parte que usted ha estudiado, ha trabajado, ha platicado con ellos, ha convivido, ha comido, ha disfrutado, ha pasado la noche con ellos, pero no han perdido su identidad, no han perdido su cultura, algunos, ¿no? Sí. O sea, el caso que yo trabajo es, creo que sui generis, porque es gente que ya venía con un oficio y muchos de ellos ya venían casados, o sea, digamos, venían entre un núcleo familiar. Creo que es una situación muy diferente a aquellos migrantes que vienen solos y vienen tatuados o vienen con algunas características que necesariamente remiten a los estereotipos y a los estigmas. Entonces, en este caso de estas personas sí se lograron adaptar, creo pensarlo así, por sus características que traían. Pero, por ejemplo, no es el mismo caso de otros centroamericanos que vienen migrando solos o algo así y que vienen marcados, digamos, por esa connotación cultural de los tatuajes. Que aquí en Chiapas sabemos, para los que vivimos acá en estas tierras, que un tatuaje, digamos, pandillero representa violencia y es algo que no nos podemos sacar de la cabeza, aunque sabemos que está mal. Sí, por supuesto. Sí. Y pareciera que estos estigmas, decisiones o esta moda de pintarse la piel, de pigmentarse la piel, pues de alguna manera refleja ante el aspecto legal un sujeto antisocial, un sujeto violento, y con toda seguridad se hace ese prejuicio, ¿no? Sí. Aunque hay personas que regularmente dicen, no, pues que yo me dedico a otra cosa, ni siquiera ando metido en bandas, ni siquiera metido en aspectos delincuenciales, ¿no? Sin embargo, pues se tatúan, y con el hecho de que se tatúen, por ejemplo, las autoridades de justicia, pues ya andan ahí de alguna manera vigilándolos, ¿no? Sí. Eso no indica de que así sean, o no indica de que las personas que no estén tatuadas no cometan fechorías, ¿no? Sí, o actos y fíjate, Roque, que eso cambia. Por ejemplo, ahorita tengo, ya para terminar con eso y pasar al otro, tengo un alumno que está haciendo sobre el tema del tatuaje y él me ha dado a mí algunas enseñanzas. No es lo mismo que esté tatuado un hombre blanco de clase media que una persona indígena y que vive en una colonia alejada del centro. Cambia la connotación porque desde estos estereotipos y estigmas y desde esta construcción de la desigualdad en el que todos hemos estado, digamos, acrecentando de alguna manera, vemos bien a una persona blanca con buena ropa de clase media con un tatuaje, se ve padre, pero si ese tatuaje lo vemos con una persona con aspecto marginado o indígena, lo vemos mal, es un delincuente. ¿Sí? Entonces esa parte sí cambia un poco, la connotación es un poquito como más compleja la clasificación que podíamos hacer, pero en el caso de los migrantes centroamericanos sí vienen tatuados porque es un tatuaje pandilleril y eso de alguna manera implica que ellos estén marcados ya por un estereotipo de la delincuencia. Sí, es bastante tematizado este asunto, ¿no? Social y culturalmente, definitivo. Sí. ¿Cuáles son las costumbres de los migrantes en Chiapas comparado con nosotros los chiapas? Bueno, lo primero que quisiera comentar es que nosotros estamos hablando nada más de una región de Chiapas que es el Soconusco, y el Soconusco tiene una identidad muy distinta al resto del estado y siempre me gusta comentarlo porque para los que el público que nos está escuchando sabe que por muchos años el Soconusco fue una región independiente de Chiapas. Sí, por supuesto. Sí, de hecho tuvo 10 años de vida independiente. Allá por los 1830 a los 40 tuvo un periodo de vida independiente, y no solamente eso, sino que su relación principal siempre estuvo con Quetzaltenango, Guatemala. Hay que recordar, doctor, sí, perdón que lo interrumpa, sí. Hay que recordar que pues parte de nuestros orígenes desde mayas, toda esta cordillera, quisiera decirlo así, por nombrarlo así, es maya, tierra maya, y las relaciones siempre han existido. Únicamente después que se oficializa la anexión de Chiapas a México es que se rompe esta relación, pero de ahí seguimos teniendo sangre maya, ellos y nosotros a final de cuentas. Claro, y la cuestión es de que la relación es muy cercana con Guatemala, aún en este momento de Tapachula, pero también hay otro elemento bien importante antes de contestar tu pregunta, y es que la ciudad de Tapachula siempre ha sido un centro cosmopolita. No solamente tenemos las migraciones hegemónicas, que son las que conocemos de los alemanes, que son los que fundan las fincas de café, sino tenemos chinos, japoneses, corsos, españoles, negros que llegaron igual con el tren, y de otros
lugares. Entonces es una ciudad que por sí mismo tiene una vida cosmopolita, ¿sí? Y aquí la parte importante sería pensar qué es lo que diferencia al Soconusco, a los guacaleros, como le dicen a la gente de Tapachula. Los guacaleros. Sí, con la gente de Centroamérica o de otros migrantes. Y yo te comentaría que tiene una gastronomía única, que es una mezcla de todo. ¿Por qué? Porque la cultura no es estática, sino muta. No es de museo. Entonces, por ejemplo, en el Soconusco, para quienes nos están escuchando, todos saben que la sopa chow mein, pues es el platillo típico de la región, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces, yo lo que te quiero comentar es de que sí hay diferencias. La principal diferencia, ya que estamos hablando del término de gastronomía y que mi trabajo va para allá, sí, claro, es la barrera del picante, ¿sí? Efectivamente, nuestros hermanos centroamericanos también son hijos del maíz. ¿Por qué? Porque pertenecen a la Mesoamérica tradicional, que es el sistema de milpa, que es frijol, chile y calabaza, pero definitivamente ellos no comen picante como lo comemos por acá, ni tampoco preparan el picante. De hecho, deja comentarte que muchas de las experiencias de ellos con la comida mexicana, en particular con los moles, ha sido una experiencia muy negativa. De hecho, por ahí una migrante hondureña de San Pedro Sula me llegó a decir que tenía alergia al chile guajillo, que fue a dar al hospital por la alergia de chile guajillo. Entonces yo creo que ahí está la diferencia. Y obviamente en la preparación de los alimentos, porque la tortilla que consumimos por acá no es igual. Sí, no, definitivamente no es igual a la tortilla que consumen ellos. La de ellos se parece más a una gordita. Sí, es una tortilla más gordita, no es tan plana como la de por acá. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacemos es taquear, ya sea envolviendo la tortilla o metiendo la comida adentro, dependiendo si es región de donde sea. Caldito. Y allá no, más bien dicho, es una tortilla que se utiliza para sopear, pero es tipo gordita. Es un poco distinta la connotación. Sí, pero yo creo que es el chile. Esa es la principal diferencia, sobre todo con nuestros hermanos centroamericanos más cercanos, que es Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto me lleva a preguntar, doctor, hace algunas semanas platicamos respecto a las comidas originarias, ¿no? Y viene esa pregunta justamente, ¿hay comidas originarias en Chiapas? ¿Originales de Chiapas? Bueno, qué bueno que me preguntas eso, Roque, porque digamos como profesor que también doy la materia de cultura, te podría decir que no existen las purezas. No existe. O sea, no existen las purezas. Por ejemplo, la pizza italiana es italiana porque ellos la preparan, pero ningún ingrediente es italiano. Ninguno. Sí, pero ¿qué es lo que la hace italiana? La preparación de los italianos, los jitomates desde hace siglos sembrados en Italia. Pero mira, la masa o las pastas llegaron con Marco Polo a Italia. Sí, a Florencia, es más, Italia ni existía como país. El tomate es de por acá, de nuestras tierras, es un producto de la milpa, ¿sí? Los demás ingredientes son ingredientes mediterráneos y muchos de ellos fueron domesticados no en el Mediterráneo europeo, sino en el Mediterráneo africano o asiático, ¿sí? Porque pues el Mediterráneo abarca, digamos, países que son de 3 continentes, ¿no? Asia, Europa y África. Entonces, cuando tú me comentas si existe alguna comida auténtica de el Soconusco, yo me atrevería a decirte que sí, con sus asegúnes, y esa sería la comida mam, ¿sí? Por ejemplo, en el Soconusco, antes de la llegada de todos los grupos que hemos comentado, existía pues el casquito, ¿no? El casquito pues es una tortuga, pochito, que también le dicen por acá, creo. Sí, correcto. Que se hace cocinada con masita y chipilín, porque el chipilín también es de allá. Y por eso te digo que no existe la autenticidad, porque el chipilín también lo pelean allá en Guatemala. Sí, hay muchas comidas con chipilín en Guatemala. Entonces, pero si hay un producto que representa el Soconusco, yo me atrevería a decir que es 2. Uno es la sopa chow mein, que si te das cuenta el nombre indica su viaje. Sí, claro. ¿Sí? Oriental. Y que, claro, pero que tiene una preparación muy, muy local. Y otro es el cocido de res, que lleva lo que se conoce como tixcamote y que por acá creo que lo conocen como malanga. Sí, es eso, se utiliza mucho en el cocido de res. En Pijiapan se conoce como malanga. Sí. Y creo que de Mapastepec, donde empieza el Soconusco. Eso. Ajá. Y toda esta parte soque, independientemente, son los camotes, la yuca. Sí, cambia un poco. Cambia un poco, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, hablando de soque, hay un caldo de res, no recuerdo, el chispolado, no recuerdo cómo se llama ahorita. Es únicamente la carne de res en trozos, cocido en su misma grasa, con repollo.
Y eso es todo, ¿no? Yo recuerdo antes, hablando de cultura, las bajadas de las virgencitas de Copolla, ¿no? Donde los priostes te recibían con tu pozol de cacao, sin azúcar, tu jicarota de morro grande, tu tamal de canané, que es a base de masa revuelta con frijol molido, la masa color oscura, y en tu mano tu porcelana de caldo, ¿no? Entonces, en vez de tortillas, era el canané y sin cuchara ni nada, es nada más de comer tu canané y de ladear como pozol tu caldo de cacao, tu caldo de res. Y diríamos que son como originales de acá, aunque el ganado no es... Sí, por eso te digo, o sea, los productos, ¿no?, puros enloquecen. ¿Por qué? Porque la cultura es dinámica. Tú dime lo que quieras y yo te puedo decir que no es auténtico. El mole. No, pues por supuesto que no. Es un producto nuestro porque tiene nuestro significado, nuestra identidad, pero muchos ingredientes no son de acá. Entonces, mal haríamos que en términos de cultura andemos buscando la autenticidad, porque lleva a cosas que no es cultura. Esto implicaría pensar entonces que como aquellos, me voy a salir un poquito, perdón usted, como aquellas, la historia de los nazis, ¿no? Que querían ser la raza superior, la raza única, y resulta ser que no, o sea que hay una cruza universal de sangre, genes, y todos somos blancos, todos somos negros, todos y también somos fíjate que en términos culturales, cafés, porque azules, digamos, la mezcla no solamente es racial, sino se da en otros elementos, y uno de esos elementos es la gastronomía. Excelente, por supuesto. Estamos platicando, para quienes nos acaban de sintonizar, con nuestro invitado de lujo. Todos nuestros invitados son de lujo, por supuesto, sin excepción de nadie. Con el doctor Hugo Saúl Rojas Pérez. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Usted ya ha escuchado, ha desarrollado su investigación en comunidades transfronterizas de Chiapas y Guatemala, y ha escrito, y sigue escribiendo de hecho, diversos artículos en revistas internacionales, nacionales y locales, y usted puede encontrar sus artículos de diversos temas, específicamente en el tema de migración y alimentos, en Google, en el buscador puso usted el nombre de doctor Hugo Saúl Rojas Pérez, y ahí le van a aparecer una serie de documentos, de artículos, de libros en donde él ha participado, y nos da mucho gusto tenerlo aquí en la tarde con nosotros en este espacio del programa que es usted, aquí a través de Radio Unicach FM 102.5. Platíquenos con respecto a todos estos elementos, doctor. ¿Qué mitos existen en relación a los migrantes y con la posición oficial? Ya, bueno, yo lo primero que comentaría es la cuestión de los estigmas y estereotipos. Los tatuajes, por ejemplo, ¿no? Sí, y también comentar que la cultura no solamente es la tradición, o sea, la tradición que vemos como bonita, sino que la cultura, ya que estamos en un espacio de psicología, adelante, y recordando un poco las teorías psicoanalíticas, la cultura es castrante. O sea, la cultura impone al sujeto la condición para la que tenga que vivir en un contexto social y para que se adapte. Y en este caso, por ejemplo, en esta región del Soconusco y el departamento de San Marcos y en Guatemala, son muy característicos identificar a los grupos migrantes por estigmas y estereotipos. Por ejemplo, en el caso de los nicaragüenses, cuando vienen tatuados con una arma o algo, piensan que son exguerrilleros y que saben pegar o matar. Sí, en el caso de las mujeres centroamericanas, con particularmente las salvadoreñas y hondureñas, se piensan que son robahombres. Entonces no las contrates. ¿Por qué? Porque pues pueden tumbarte al marido. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Porque hay toda una imagen, ahora sí hay masculinizante de ese cuerpo, ¿no? Heteronormada, del cuerpo de esas mujeres de esas dos nacionalidades. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres guatemaltecas, su exis corporal indica que sean servidumbre, desde esa perspectiva, sirvientas. ¿Por qué? Porque son dóciles, son indígenas y hacen prácticamente lo que tú les indiques. Entonces, por supuesto, todos esos son estereotipos, pero la sociedad en muchos aspectos funciona con estos estereotipos. Ahora, en términos oficiales cambia un poco la connotación, porque ahí quería hacer otra distinción. Hace rato hablamos de 3 procesos migratorios: migrantes de paso,
o sea, migrantes en tránsito, personas que se establecen y la expulsión de migrantes de Chiapas hacia otros espacios del norte de la República o Estados Unidos y Canadá. Pero hay otro fenómeno migratorio, que es el border people, que es el sujeto que se mueve en las dos fronteras. O sea, hay una movilidad migratoria entre gente que viene a trabajar de Guatemala a México y gente que viene a comprar a México y se regresa con mercancía a Guatemala, ¿sí? Dentro de ese flujo laboral que estoy hablando, el primero, están las trabajadoras domésticas de origen guatemalteco, muchos empleados que están acá en México, ¿no? Y ese es otro flujo migratorio que tiene otra explicación muy distinta a lo que hemos platicado. Hablando de estereotipos, como un previo al audio que vamos a escuchar de nuestra compañera Yajaira Courtois, ¿cómo se ve el posicionamiento de la mujer en términos migratorios en la relación de la familia, comparativamente con Chiapas, ¿no? Muy bien, qué buena pregunta, pero yo la aterrizo otra vez a mi investigación. Adelante. Porque no puedo generalizar. Yo te comentaría que en el caso de esos 6 grupos familiares, la organización familiar aparentemente es igual, pero no. ¿Por qué? Porque, digamos, la mujer ejerce de manera explícita, no implícita como es el caso de nuestra sociedad, de manera explícita el control del dinero y el control del grupo familiar. ¿Sí? Ese es lo primero que te podría decir. Lo segundo es que se acostumbra a que la mujer maneje el dinero, pero también que sea el sujeto más productivo dentro del hogar. O sea, no solamente es reproductora de la mano de obra que va a trabajar en este caso en la cocina y vendiendo alimentos, sino también maneja el dinero. Y en este caso, en esos 6 grupos familiares, para no generalizar, el hombre tiene un papel subalterno. Y ese papel subalterno es el cuidado de los hijos y es fácilmente sustituible. ¿Por qué? Porque en ese sentido, estos grupos familiares compuestos, dominados, más bien dicho, con jefaturas femeninas, es fácilmente sustituible un hombre, ¿sí? Cumple una función y si quiere que migre, que se vaya, no hace ningún mella a la organización familiar que existe. Sí, yo sé que eso es duro para mucha gente que nos está escuchando, pero es una estrategia de sobrevivencia que no quiero generalizar, pero al parecer es muy común en Centroamérica, en Honduras y El Salvador. Sí, que la mujer tenga la batuta del hogar. Pues no vayamos tan lejos también, Oaxaca también pareciera que existe ese tipo de estructura familiar y de claro, relación. Pero la cuestión es de que no es explícita, sino es implícita. Por ejemplo, nosotros que estamos casados, Roque, o sea, sabemos que quien manda es la mujer en la casa. Sí, por supuesto. O sea, por favor, pero los oídos. Pero no, pero no lo dices, o sea, en términos culturales no es tan explícito. Y en el caso, por ejemplo, de estos grupos familiares centroamericanos, sí es explícito. O sea, sabemos que el hombre es un suplemento que puede irse a acostar a lo mejor con otra mujer, que se vaya, no importa. ¿Por qué? Porque la organización familiar está de tal forma, o sea, está conformado de tal forma que nada más cumple un papel suplementario en algún momento. Por ejemplo, que es el cuidado de los hijos cuando los hijos están pequeños, porque ni siquiera la dotación económica, ¿sí? Porque la principal carga económica, al menos en estos grupos familiares con los que yo trabajé en Ciudad Hidalgo, Chiapas, recae en las mujeres y en las hijas. Sí, está bien determinado. A propósito, doctor, querida audiencia, queridos amigos, vamos a invitar a que escuchen la propuesta dentro de la sección que tenemos para usted en esta tarde, Paradigma de la Psicología, de la propuesta y colaboración que nos presenta a nuestro auditorio la psicóloga Yajaira Guillén. Nos habla de la relación justamente de pareja, a propósito del comentario, y su construcción como personas. Vamos a escucharlo y enseguida continuamos. Paradigmas de la psicología. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yajaira Courtois Guillén. Es un gusto poder saludarte. El día de hoy tengo un material auditivo muy interesante para ti. Sí, tú que me estás escuchando. Quiero invitarte a reflexionar acerca de un tema actual del que se ha abierto la discusión a partir del movimiento feminista, de los arreglos de familias diferentes, de la crianza respetuosa, pero que en realidad históricamente ha estado presente en la vida de generaciones y generaciones de mujeres y hombres, de todos por igual.
¿Te has preguntado alguna vez por qué las mujeres actuamos de la forma en que lo hacemos? ¿O por qué los hombres actúan como hombres? ¿Quién nos enseñó? ¿Cómo aprendimos a comportarnos de la forma en que lo hacemos? Todo comenzó el día que se dijo, es niña. ¡Qué dulce! ¡Qué delicada! Es una princesa, mírala, qué tierna es. Una voz por otro lado dijo, es un varón. Sí, es el heredero, es igual que su padre. Y todo se dividió, el rosa para las niñas y el azul para los niños. Niña, no puedes reírte tan fuerte, no son buenos modales. Ten tu carriola, aprende a cuidar de otro. Ten tu cocinita y tu juego de té para que entrenes las labores propias de las mujeres. Y esta muñeca representa la aspiración de cada mujer, cumplir todos los estándares de belleza como ella. Pero no basta con eso. Es necesario ser rescatada por el amor verdadero de un príncipe azul para lograr ser elegida. Niño, tú sí puedes jugar carritos, helicópteros, subir árboles. Tú sí puedes salir y tener libertad. Conquista el mundo. Pero espera un momento. No llores. Los niños no lloran. Solo las niñitas lloran. Sé valiente. No puedes tener miedo. Ser débil no está permitido. Debes ser exitoso. Conseguir un buen trabajo o un carro, pues cuando seas grande, tú deberás proveer y cuidar a una familia. No podrás enfermarte y mucho menos hablar de tus sentimientos. Todo esto que acabas de escuchar podría sonarte muy familiar. Es el aprendizaje que se reproduce desde antes del nacimiento y que prevalece en toda la infancia hasta la adultez, al interior de las familias de esta sociedad. Este código de cómo vestirse, cómo pensar, cómo expresarse, cómo comportarse en todos los ámbitos de la vida, en la escuela, en el trabajo y en lo socialmente permitido para poder pertenecer. Todo esto es lo que llamamos género, que nos sitúa por un lado a las mujeres y en otro lado a los hombres, y deja sin un lugar a otras formas de expresión de género diferentes a estas mencionadas. Me refiero a la disidencia y todas aquellas formas diferentes de ser y de estar. El tema de hoy, masculinidades. ¿Masculinidades? ¿Habrá más de una? Sin duda, la respuesta la tienes tú. Si observas con atención a tu alrededor, podrás notar que los hombres se comportan con ciertos formatos específicos, comportamientos que pueden aprenderse desde los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos y los primos. La mayoría de los hombres tiene un referente de cómo deberían de ser y lo sabemos. Se refiere a esta situación de responsabilidad y el peso de siempre saber, de tener que solucionar, de responder, de proveer, de dominar, de poder. Sobre todo esta búsqueda del reconocimiento social desde el éxito. Hablando de la competencia que existe en el mercado laboral, posicionándonos en un espacio de defensa constante, cortando toda expresión en cuanto a sus emociones. Ahora bien, ¿qué papel desempeñamos las mujeres ante el terreno de la construcción del hombre? ¿Estará implicada la crianza? ¿Estará relacionada con nuestro actuar en la forma que relacionamos con ellos? ¿Con las expectativas puestas en ellos? ¿Estará involucrada la aprobación o desaprobación del comportamiento machista? Es más, me atrevo a preguntar, incluso, ¿nosotras mujeres somos machistas? Recordando que la construcción sociocultural nos compete a cada ser humano. El tema de masculinidades comienza a escucharse más, se vuelve más visible. Podemos darnos cuenta en las distintas formas de ser hombre.
imagina lo siguiente. ¿Qué pasaría si tú, como hombre, tuvieras la libertad para ser y expresarte desde un lugar más cómodo para ti, desde tus decisiones, acompañadas de la empatía, en una estructura social más inclusiva, con las diferencias y por el contrario la discriminación que vivimos hoy en día? ¿Qué pasaría si dejáramos de esperar tanto de los hombres y diéramos espacio a una equidad que sume, no que se vuelva una competencia entre hombres y mujeres, para una sociedad más completa, que pueda ayudarse, mas no destruirse? Me imagino, por ejemplo, hombres que puedan ejercer con mayor libertad su paternidad, que puedan ser partícipes de la formación de sus hijos e hijas, y no solamente proveer manutención, su alimento y vestido. Me imagino también hombres que puedan decir, no puedo solo con los gastos de la casa, o bien hombres que colaboren con las labores domésticas. Me imagino también que parte de la construcción fallida de la masculinidad tiene que ver con el hecho que mientras a la mujer se le prepara para sufrir con abnegación, el hombre se le instruye para el abuso, para el sometimiento, para la violencia y para el abandono. ¿Qué podemos hacer? El espacio primario es la crianza de nuestros hijos e hijas, abriéndonos a una educación y guía con autosuficiencia, independencia, sin limitaciones, a poder expresar la tristeza, sin ninguna pena, sin importar que sea un hombre o una mujer. En este sentido, es necesario estar informado, empaparnos de todo lo que se pueda hacer útil en la construcción de niños y niñas felices y adultos equilibrados. Normalicemos la paz. Demos un lugar a las emociones sin necesidad de clasificarlas por género. Tenemos derecho a sentir y expresar. Está bien llorar. Está bien no sentirse bien. Está bien pedir ayuda. Puedes construir tu propia masculinidad desde tu espacio. Es sumamente importante el cuestionarte acerca de cómo conformamos el constructo social llamado género. Te invito a pensar en una masculinidad diferente a lo establecido, una donde puedas ser tú mismo, sin tantos estereotipos, sin tantas camisas de fuerza, y así poder tejer una red de equidad entre cada persona. Es posible explorar otras formas de ser y de estar, encaminadas a una ruta lejana de lo socialmente, de lo tradicional y esperado para un hombre, para establecer caminos a masculinidades humanas, desarrollando roles paternos, afectivos y vinculados con el cuidado y a la crianza, que su papel es sumamente importante en la niñez. Para concluir, te invito a que te imagines hombres con derecho a sentir y expresar emociones, hombres haciendo labores domésticas, cocinando o criando niños y niñas más allá de los moldes machistas y patriarcales que han sido replicados sin cuestionamiento alguno, hombres con determinación para cuestionar y promover el cambio con otras formas de pensamiento constructivo para una sociedad equitativa, hombres equilibrados. Muchas gracias por tu atención. Finalizamos esta cápsula y recuerda, vamos por una perspectiva más inclusiva. El cambio lo generas tú. Voces del Sur. Bueno, pues un tema bastante interesante que es el que estamos desarrollando no solamente en este programa, sino en los programas anteriores y los que vienen, por supuesto, si usted nos permite seguir acompañándole. Agradecemos mucho la participación de la psicóloga Yajaira Cortés Guillén, quien nos habló justamente de la relación de pareja y su construcción como personas. Y justamente retomamos este audio por el comentario de nuestro invitado en esta tarde, aquí en el estudio, transmitiendo desde Radio Unicach. Estamos con el doctor Hugo Saúl Rojas Pérez. Doctor, en relación a su investigación, a las familias con las que trabaja, que de manera declarativa, expresiva, las mujeres son las que llevan
la organización familiar, ¿no? Y pareciera que en Chiapas no es así, es de manera implícita. ¿A qué nos estaríamos refiriendo? Un poco más claro a la condición esta de implícita, porque si por un lado las mujeres con las que usted trabaja pueden permitir que se vaya el hombre, es decir, no es tan necesario, ¿no? No. Más las mujeres. En cambio en Chiapas no, se va el hombre y ya la mujer anda buscando para que regrese a casa, ¿no? Bueno, sí, yo lo que te podría comentar es que me gustaría centrar el tipo de investigación que yo hago, que es de corte inductivo. Entonces, de corte inductivo, nosotros siempre conversamos de lo que son nuestros, digamos, interlocutores. En este caso, a partir de las 6 familias con las que yo trabajé. Y en estas 6 familias con las que yo trabajé, en el caso de ellos es muy claro, digamos, que existen reglas familiares donde una parte muy importante son las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no solamente forman el núcleo principal del hogar, sino más bien dicho son hogares donde están también divididas las funciones económicas. O sea, funcionan como grupos domésticos y aparte como unidades económicas. ¿Sí? Las dos cosas. Y como unidades económicas es más valioso, en términos ya como muy racionales y muy fríos, el papel que tienen ellas como depositarias de trabajo. Entonces, este tipo de organización familiar tiene que verse siempre muy ligada a que son grupos familiares que tienen trabajo en familia y como familia tienen un negocio, hacen y venden comida, ¿sí? Entonces esa parte es como muy, muy importante, digamos, no podemos dejarla a un lado. ¿Por qué? Porque su papel como grupo, como unidad económica, a veces sobrepasa la cuestión familiar, ¿sí? En ese sentido es más pragmática la visión de la familia que la que tenemos nosotros aquí en Chiapas, ¿sí? Y con relación a la agresión, al control, ahí es la mujer la que lleva la batuta, la que tiene el bastón de mando, ¿no? No, digo, sí. Esa parte es importante, digo, por lo que se ve en términos aquí de Chiapas. Si ves a una mujer, hay una diputada, por cierto, saludos a la diputada, a los diputados del Congreso del Estado de Chiapas, hay una diputada que tomó el bastón de mando por su carácter de autoridad. Desde su origen es un poco extraño y que la mujer sea la que tome el bastón de mando, porque son los hombres quienes ocupan el bastón de mando, al menos en las zonas indígenas, ¿no? Sí. Y rompe con la estructura. Sin embargo, a consideración de su investigación, pues esto sería como normal, ¿no? Pues más bien dicho, por eso yo comenté que lo hubiéramos ligado la organización familiar y los roles de género muy relacionados con su actividad como unidad económica. Porque son familias que se dedican a la venta y la preparación de alimentos y van en conjunto, entonces no se pueden ver por separado. Entonces, en ese sentido, digamos, me gustaría comentarte Adelante. Que yo la forma en cómo ha abordado esas relaciones de poder y la violencia, más básicamente, es desde 2 perspectivas. Hay una relación de poder en el caso de estos grupos familiares centroamericanos que se da por medio del consenso. O sea, no es por medio de la coerción que se impone o del autoritarismo, no, para nada, sino al contrario, es una tecnología de poder más delicada y más fina, que tiene que ver directamente con el control del dinero. Ya, o sea, ¿sí? Ese es Sí, exactamente, ¿no? Sí, es muy importante. Lo siento mucho para quienes nos están escuchando y habían visto la familia desde otra perspectiva, digamos, más desde el punto de vista emocional y todo eso. Pero lo que yo estoy trabajando más bien dicho son estas familias como grupos económicos, como unidades económicas, porque no van separadas, ¿sí? Entonces el rol que anteponen de género, el que más se privilegia es el rol femenino. ¿Por qué? Porque es la persona que trabaja y hace comida ahí, y también es la persona que se queda y maneja el dinero. Entonces creo que por eso es un caso muy excepcional a lo que presentaron en la cápsula. Sí, y por eso te comento la naturaleza de la investigación que yo hago, que es de corte inductivo. ¿Por qué? Porque la investigación de corte inductivo parte de lo particular hacia lo general. Por eso me cuesta tanto trabajo generalizar. Otras investigaciones de otro corte normalmente parten de la generalidad hacia lo particular. Y eso quiero ponerlo en claro. Muchas gracias, doctor. Pues le agradecemos infinitamente su visita con nosotros aquí al programa. Gracias de verdad por compartir su conocimiento, su experiencia, sus investigaciones. ¿Algo más que desea agregar, doctor?
Pues no, nada más que, digamos, la vida de la frontera es muy compleja. Y el caso que yo presento de interculturalidad entre comunidades locales, que es Ciudad Hidalgo, y familias centroamericanas, puede ser un caso de excepción, pero es un buen ejemplo de interculturalidad y además de una interculturalidad contrahegemónica. ¿Por qué? Porque se ha hecho fuera de las redes del Estado. Y eso es un muy buen ejemplo que se puede estudiar y replicar en otros espacios. Pues le agradezco mucho también que nos haya platicado sobre su investigación, porque rompe muchos mitos, muchas creencias que regularmente en términos sociales se tienen y que aquí se menciona por allá, y realmente no es, el león no es como lo pintan, ¿no? Como se dice popularmente. Bueno, doctor, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a través de la coordinación de posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, le otorga la presente constancia por haber participado como invitado especial en el programa de radio Voces del Sur, que se emite por la frecuencia 102.5 Unicach FM para abordar el tema comunidades de acogida de migrantes en el Soconusco, concepto de interculturalidad. 17 de agosto del 2023, firma el doctor Alejandro García Lara, coordinador de este programa y también pues del posgrado. Gracias, le hago entrega formalmente el reconocimiento. Muchas gracias, Roque. A usted por haber asistido a este programa, y gracias de verdad a usted por permitirnos acompañarle en todos los jueves a partir de las 4 de la tarde. Gracias a nuestra gerente, la licenciada Lupita Moreno, a nuestro productor Mario Coutinho y a nuestra operadora de estrella, Eloísa Aguilar. Muchas gracias, Eloísa, por también ser parte del equipo, y gracias a usted que participó, gracias a la psicóloga Yajaira, que nos regaló también de su trabajo, de su expresión y de su pensamiento. Gracias a usted, le deseamos que tenga un excelente día, siga con la programación de la radio Unicach para que usted se siga informando y siga escuchando de la buena música y de los buenos programas que aquí se transmiten durante de 6 de la mañana a 12 de la noche. Muchas gracias, que tenga usted excelente tarde. José Luis Roque, detrás de este micrófono, le desea un feliz fin de semana, por supuesto. Hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUCAH.